Semana quiero compartir con ustedes un llamado de reflexión en torno a la que hemos definido como la nueva normalidad. Particularmente lo que es una nueva normalidad dentro de lo que es el ámbito educativo, pero que también se traslada a ámbitos tanto laborales como familiares. Ciertamente el confinamiento del año 2020 trajo una nueva y paradójica modalidad de cansancio, que es la fatiga por las videollamadas, también por el exceso de tiempo frente a las pantallas. Y esto es paradójico, porque a pesar de que ahora los cuerpos ya no se desplazan como en tiempos pretéritos por el transporte público, dentro del trabajo presencial o dentro de las aulas, finalmente se logra ver, luego de 2 años, que las personas terminan su día normal más agotados que antes. Y esto es lo que podríamos definir como cuerpos atrapados en las pantallas. La primera razón parece obvia. Si no se circula libremente es porque están atrapados entre una incertidumbre y un miedo, una angustia y una pesadumbre que se originó en el año 2020 y que actualmente, si bien ya se ha liberalizado cierto grado de actividad, todavía queda ese resquemor, todavía queda esa noción de no saber cuándo puede suceder un nuevo evento mundial, tal como se aconteció en febrero del 2022, que nuevamente llama a un grado muy profundo de incertidumbre. Hay razones derivadas específicamente del uso de la tecnología. Las salas virtuales donde la gente se reúne por videollamadas con colegas, pacientes, amigos, familiares, incluso actividades religiosas, dislocan lo que es la imagen y el cuerpo. En las pantallas, algo tan común dentro de la posmodernidad, algo tan utilizado en los tiempos actuales, se logra ver que aparece a la vista de todos una imagen. Es cierto, pero es una imagen más fija y rígida que de costumbre, a veces incluso temporalmente congelada, mientras que en la intimidad, en el trato cotidiano con el otro, sí se halla lo que hemos de denominar cuerpo. Ese simple hecho tiene sus consecuencias porque, en lo presencial, cuerpo e imagen se acompañan y se comunican juntos, con el añadido claramente de la palabra. Los tres se anudan según el estilo de cada persona, sea introvertido, extrovertido, extravagante, discreto. Sostener la imagen y esa mirada de las pantallas que no cesa resulta cansador, porque además no se tiene otro recurso expresivo. No hay una presencia marcada de gesto facial o del uso del cuerpo en la comunicación. Ni siquiera el silencio, que forma parte del lenguaje, puede utilizarse al antojo de manera libre dentro de lo que es esta ontología digital. No hay que obviar que a veces ese silencio se nos impone por simplemente deficiencias en la conexión, algo que sí, por cierto, ha sabido suceder en este espacio. Pero es necesario remarcar esta idea, porque ciertamente esta nueva normalidad, que vino para quedarse, profundizó ese vicio de la virtualidad donde todas las relaciones humanas giran a través de una pantalla. Ir a misa, estudiar en la universidad, realizar un trabajo, comunicarse con el otro. Porque acá lo que hay que remarcar es que mismo lugar, mismo semblante. Hemos perdido ciertamente como sociedad la opción de los cambios de ritmo que implican los desplazamientos y que aligeran la mente y el cuerpo. Se ha perdido esa noción de movimiento propio de la filosofía que era el paso del acto a la potencia. Ahora todos nos reunimos en el mismo espacio con amigos, familias o colegas y todos sin salir de casa. La supuesta diversidad se reduce a más de lo mismo. Es la homogenización del pensamiento único y del espacio único controlado por un poder único, la dictadura de los algoritmos. A esto se suma que en la vida presencial los seres hablantes nos inventamos un semblante, algo que hemos de definir apariencia para ir por el mundo, la forma en que vestimos, la forma en que nos comunicamos, las ideas que expresamos y las ideas que callamos, la forma en la que interactuamos con el otro, de manera más afectuosa o de manera más distante. Una manera, cada uno a la suya, en la que se logra anudar y comunicar cuerpo, palabra e imagen que se van componiendo y descomponiendo de acuerdo a los usos que se da el lenguaje, sea un uso ceremonial, descriptivo, interrogativo. Ya ha perdido ese saludo, ese contacto, esa despedida,
Eso que hace la verdadera diversidad de una cultura para actualmente caer todos dentro de la misma homogenización. Ahora, en estos tiempos, todos estos usos ceremoniales se han reducido a una única versión, a un único tipo de lenguaje, el digital. Un sistema de binomios, de ceros y de unos, y no más que eso. Al final resulta que esa repetición de lo mismo agota y aburre. Y ciertamente esto se ha notado en la pandemia tan silenciada en torno a los altísimos grados de ansiedad y de depresión que se han visto del 2020 al 2022. Lo digo particularmente porque se dice, de acuerdo a los grandes pensadores de los tiempos contemporáneos, que tanto la ansiedad como la depresión son síntomas de una sociedad ensimismada, de un yo profundizado. En la ansiedad, un exceso de yo en el futuro, y en la depresión, un exceso de yo en el pasado. Pero es un exceso de yo porque es un yo que no encuentra un otro con el cual contactarse. Porque es un yo atrapado en cuatro paredes con una ilusión de libertad que se da a través de las pantallas. Y este fenómeno, por cierto, tiene que ser atendido también en términos económicos, aunque no se quiera dar esta discusión a grandes rasgos. Porque este fenómeno, bien lo marca Byung-Chul Han, ya tiene un recorrido previo dentro de lo que es la posmodernidad, ciertamente. Surgió hace décadas ya, cuando se veía la preocupación de algunas firmas tecnológicas desesperadas por un nuevo modelo de negocio que implicaba captar la atención constante de la gente. Esto llevó justamente a generar un estudio en torno a la economía de la atención, porque la atención, de esa atención particularmente, dependían los dividendos. Actualmente, los contenidos y las informaciones crecen ilimitadamente, donde incluso se aumenta la oferta y se devalúa la misma información en términos económicos por el exceso de oferta que hay. Hay una sociedad que está hiperestimulada en su información, más no en comunicación. Hoy ciertamente la comunicación es el recurso más escaso y es lo que se está buscando rescatar. Esto genera una competencia salvaje dentro del mundo digital, propulsada ciertamente por las Big Tech. Y a su vez se acompaña un proceso que es la base de la minería del Big Data. Las personas de manera libre y voluntaria están entregando su vida íntima bajo el control de los algoritmos que les permiten luego ya no solamente predecir su comportamiento futuro en materia económica o política, sino incluso poder replicar sus conciencias digitalmente. Se están creando nuevas naves de Teseo. Fijar la atención es sobre todo fijar la mirada, lo que no hay que confundir con un ejercicio de concentración intelectual que produciría un saber analítico. En tiempos actuales se fija la mirada sobre una pantalla, pero no se realiza ningún proceso analítico de discernimiento de la información. No en vano polula lo tan conocido como fake news. La hiperatención resulta además, ciertamente, una fuente constante de angustia. Y no se puede negar que actualmente ha habido una sobredemanda de ansiolíticos cuando, en principio, pareciera ser que deberíamos estar en un mundo feliz, en un mundo donde cada uno puede construir su propia realidad de acuerdo a sus deseos dentro de lo que es la ficción digital. Ya para finalizar entonces, quisiera simplemente remarcar como conclusión que lo virtual no sustituye lo presencial. Las virtudes de la conectividad son evidentes y no en vano estamos en este espacio transmitiendo nuestros mensajes. Más en tiempos de pandemia donde el poder político utilizó su coerción para mantener en vilo a toda una sociedad. Mantienen y crean algunos vínculos muy interesantes, por cierto. Permiten dar a conocer mensajes que de otra manera no podrían darse a conocer. Incluso forman grandes comunidades virtuales muy sanas. Eso no se puede negar. Pero sí hay que tener mucho cuidado con determinados efectos que intentan separar radicalmente lo presencial. La clave no está, en este sentido, tomando nuevamente Byung-Chul Han, en negar la comunicación, sino en tener en cuenta las formas en las que se van a dar. Que todos los rituales, incluidos los virtuales,
velan el hecho de que nuestra satisfacción tiene un inevitable matiz autista, y esto es lo que se debe evitar. Tenemos que evitar bajo todos los medios posibles caer en la negación del otro. Y esto se da cuando uno ya se internaliza dentro del mundo digital. Cuando uno cree que la única realidad posible y existente es lo que se ve en las pantallas. Es importante comunicarse, así sea por medios digitales. Y es lo que estamos haciendo. Pero no tiene que ser bajo ningún concepto el mundo digital una excusa para cerrar las puertas al mundo real, al contacto con el otro, a la salida con el amigo, el abrazo con los padres, el mate con el abuelo, las clases presenciales, las conferencias con su auditorio y sobre todo el amor bien constituido en cuerpo, mente y alma con el par. Algo que, por cierto, si a alguien le interesa profundizar, yo recomiendo simplemente que lean La agonía del Eros de Byung-Chul Han. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias.